bendiga, bienvenido a otro programa de En Línea de Guerra, Aleluya. Saeta de bendición. Amén. Hermano Julio aquí Dios le bendiga, hermana Jennifer. y estamos contentos una semana más de victoria Amén, que sí, Dios Señor. nos ha dado y vamos a seguir con un juez más de este mes, pero primero vamos a orar y Amén. entonces empezamos. Aleluya. Gracias a Dios, gracias Señor por Dios mío, permitirnos, Señor, una vez más, Gracias, Señor, estar Señor. frente a esta cámara, Señor, llevando tu Padre, palabra, aleluya. Señor, Tu pidiendo, mano Señor, estamos, que sea Dios mío, edificada Padre. a cualquier persona que Glorifícate, nos Dios mío, escuche, que tu Señor, palabra sea de aleluya, grande que bendición, haya Padre. liberación, Padre, A que cada haya nuestro guianza espíritu, del aquel que Espíritu escuche, Santo, Padre. en el Para nombre de gloria de tu Jesús nombre, Nazaret. Señor. Amén. Aleluya, amén, amén. Dios le bendiga nuevamente. Estamos contentos de cada oportunidad que Dios nos concede de estudiar su palabra, porque realmente, hermano Julito, cada vez que estudiamos la palabra, vuelve uno a aprender algo. De verdad que la palabra es viva y eficaz. Gloria a Dios. Y en este mes de marzo hemos estado hablando de algunos de los jueces, ¿verdad? Nuestra hermana Génesis, mi persona. Y hoy me corresponde cerrar con este juez y escogí hablar de este juez Jefté. ¿Verdad? No es un juez que quizás se mencione mucho, pero en toda la escritura hay una enseñanza tremenda. Y este juez podemos encontrar en el capítulo 11 del libro de los jueces. Fue el juez número 10. Y como hemos venido diciendo en este mes, tristemente el pueblo de Israel había caído en un ciclo, como nos decía nuestra hermana Génesis el sábado pasado. Es triste, ¿verdad? En aquella apostasía que cayó el pueblo. Ese ciclo donde Dios le levantaba un juez, todo estaba bien, permanecían bien por ciertos años y luego volvían a lo mismo. Entonces, fíjese, hermano Julito, eso es lo que quiere el enemigo con nuestra vida. El enemigo no quiere que nosotros seamos constantes en Dios. Quiere que seamos inconstantes. Y eso es una lucha que nosotros tenemos que en el nombre de Jesús vencer. Pero vamos aquí a este juez y quiero, ¿verdad?, comenzar leyendo los primeros versículos. Jefté, su nombre me llamó la atención primeramente. Y es que su nombre significa él abrirá Librará. o librará. Y yo he tenido esa palabra en la mente, en otra palabra que Dios ministraba a mi vida en estos días, de que Él es el que abre caminos. Y yo decía, wow, Dios mío, cuando empecé a nuevamente leer de Jefté y veo que su nombre es el que abrirá, Él librará. De verdad que Dios siempre está dispuesto a abrirnos un camino, a darnos una salida en medio de lo que nosotros podamos estar pasando. Así que escuche bien, porque si el enemigo lo tiene en un ciclo, así como hemos venido hablando, mire, Dios siempre está dispuesto a abrirte un nuevo camino, a abrir nuevamente, a liberarte de esa situación, pero queda de nosotros permanecer y no volver a una condición tal. Y vemos aquí, dice los primeros versículos, Jefté Galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad, pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Tremendo, hermano Julito, cuando vemos en estos primeros versículos, estamos viendo una persona que comienza diciéndonos que era esforzado, era valeroso, pero había un pero, y era que era hijo de una mujer ramera. Tristemente, fue marcado de esta manera y ya comenzó a ser rechazado. Él no escogió ser hijo de una mujer ramera. Él no escogió esta situación, como muchas veces nosotros no escogemos situaciones en nuestra vida que nos vemos atrapados. Y empieza diciéndonos que este hombre tuvo esta condición y comienza entonces a sentir el rechazo de sus mismos hermanos. Porque entonces ya vemos que ante los ojos de sus hermanos no era cualificado para ni ser hermano de ellos. Comenzaron a rechazarlo porque no era de su madre, sino que era de una mujer ramera. Vemos ahí que rechazado por su familia, ¿verdad?, porque no era hijo legítimo. Dice que él decide entonces huir, porque es que la salida más fácil, hermano Julito, ¿qué usted cree? Siempre huir, eso es lo más fácil. ¿Verdad que sí? Es lo más fácil. Cuando nos encontramos en situaciones incómodas, imagínense por un momento estos hermanos
porque él era el único de la mujer ramera, los demás diciéndole, quizás cada rato que lo veían, echa para allá, no te juntes con nosotros. ¿Cuántas cosas nos podemos imaginar que le decían? No, tú no eres hijo, tú no vas a heredar. Nos da simplemente ahí algo para que nos imaginemos cómo era la vida de Jefté siendo rechazado con sus hermanos. Y él huyó, dijo, bueno, yo me voy. Se fue de la casa, se fue a un lugar que se llama Tob, pero me dio con buscar, oye, ¿qué significa Tob? Y Tob significa bueno. Wow, y eso ministraba mi vida porque, hermano Julito, yo, ¿verdad? Hice una nota por aquí que hay lugares que nosotros tenemos que atravesar que aunque no nos parezcan buenos, son necesarios en nuestras vidas. Y él huyó, se fue a este lugar, Tob. Y Dios siempre, como Dios primeramente es bueno y permite que todo ayude para bien y obre para bien a los que le aman, comenzó a hacer de este hombre, que ya era esforzado y valeroso, a seguir creando un carácter de guerrero. Porque imagínense, ante esa situación, él tenía que sobrevivir. Pero algo que podemos resaltar aquí, hermano Julito, es que nuestro pasado o lo que haya pasado en nuestras vidas no determina quién yo voy a ser en Dios. No. O no me cualifica para si puedo hacer alguien en Dios. Muy importante, porque muchas veces, aún desde pequeñito, comienzan los niños a deprimirse, comienzan a ponerse tantas cosas en la mente porque cosas han pasado en su vida que no fueron culpa de ellos. Y este fue el caso de Jefté. Él no tenía culpa de haber nacido de una relación, ¿verdad?, que no era legítima, de una ramera. Pero qué bueno que él fue creando un carácter en él, porque dice que era esforzado y valeroso. Eso sí nos dice la Biblia. O sea, que queda de nosotros escoger. Y si nos está escuchando algún joven, algún niño que está entendiendo esta palabra, es bien importante que no nos dejemos definir por las cosas que nos pasan a nuestro alrededor. Podemos nosotros, de una familia que pareciera que de ahí no puede salir algo bueno, como le dijeron al mismo Jesús, y de Nazaret podrá salir algo bueno. Porque hay veces que lo que nos rodea a nosotros, todo indica que de ahí no puede salir algo bueno, hermano Julito. Y no se olviden, hasta la historia de David, a mí, no es que lo diga la Biblia, pero ¿dónde estaba David cuando fue Samuel? Rechazado allá con la mujer. ¿Por qué fue que todo el mundo sabía que Samuel venía para ver a los hijos y David lo tuvieron que mandar a buscar? Porque yo me imagino, ese es el pequeño, ese él no cualifica. Él no cualifica, pero ese era el que Dios tenía en los ojos. Es que es tremendo, Julito, porque la Biblia dice que de lo vil y lo menospreciado escoge Dios para avergonzar a los sabios, a los fuertes, a los que se creen, ¿verdad? Que sí cualifican, como el perfecto ejemplo que trae nuestro hermano Julito, David. Hasta el mismo Samuel dijo, este tiene que ser porque este tiene las cualidades físicas y lo que se veía por fuera. Sin embargo, Dios, ese no es. Y otra historia, Julito, que podemos ver en cuestión de hermanos fue la de José. Que los hermanos lo vendieron y le cogieron celos. ¿Cuántas cosas le hicieron a José? Y tuvo que pasar por diferentes procesos. Sin embargo, fue a él que Dios utilizó y escogió para liberarlos a ellos mismos. Y vamos a ver que así mismo ocurrió con Jefté. Por eso me gusta esta historia, porque yo digo que Jefté no se dejó definir por lo que los hermanos decían de él, por lo que la vida le trajo, sino que él eso lo utilizó para ser alguien en Dios, ser alguien valiente. Y digo así porque él se encuentra en los héroes de la fe. No todos los jueces se encuentran en los héroes de la fe en el libro de Hebreos capítulo 11. Sin embargo, él sí se encuentra. Cuando lo vemos en Hebreos 11, capítulo 32, Julito, ¿lo tienes por ahí? ¿Lo puedes compartir, dice, por favor? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, Santo. Sacaron fuerzas de debilidad. ¿Qué cosa? Sacar fuerzas de debilidad. Me encanta eso. Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga
ejércitos extranjeros. Y tú sabes Santo, que aleluya. algo que me recuerda es cuando estaban hablando de la iglesia. Ujú, ¿Te acuerdas que estaba esa iglesia que la iba a poner como columna? ujú. Pero decía que era débil. Ajá, con poca fuerza, como. ¿De dónde alguien débil va a sacar fuerza? Aleluya. ¿De dónde alguien débil va a poder Santo Dios. batallar? Ujú. Porque vamos a hablar claro, tú te pones a alguien que sea 6'5", bien musculoso, yo voy a estar como que... ¿Cómo lo hago? ¿Qué? ¿Cómo lo hago? Pero sabemos que cuando uno depende de Dios, pues Dios te va a dar la victoria. Ujú. Aunque sea como Santo, sea. amén. Si tuviera el fe como un grano de mostaza, Aleluya. tú le dirías a esa montaña y se moverá. Tremendo, hermano Julito, eso es así, porque aquí hablando, ese capítulo 11 de Hebreos nos habla de lo que es la fe y comienza a traer diferentes ejemplos, y cuando llega a este versículo menciona a varios de los jueces, ¿verdad? Y entre ellos está Jefté, porque él fue un hombre que sacó fuerzas de debilidad. Porque así como estamos hablando, es tremendo, porque el Dios que nosotros le servimos, hermano, Él es el que multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Eso no cabe en cabeza humana. Eso no cabe en lógica humana. ¿Cómo es que Él multiplica al que no tiene ninguna? Ese es el Dios que le servimos. Que cuando nosotros sentimos que no tenemos fuerza, que no cualificamos, que yo no soy suficiente para esto, Él dice, tú eres el cualificado. Porque es que yo soy el que lo voy a hacer en ti. Y ahí es donde le podemos dar toda la gloria al Señor. Amen. Porque la fe no está puesta en nosotros, no está puesta en lo que nosotros podemos saber, en las fuerzas que tengamos, sino que obligatoriamente tenemos que poner la fuerza en Dios, nuestra mirada en Dios. Y ese capítulo 11 de Hebreos comienza diciendo precisamente eso, definiendo lo que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y comienza a decir y a traernos esos ejemplos, entre ellos Jefté, que vemos que sacó fuerzas de debilidad. Fue uno de los que sacó fuerzas de debilidad. Esas palabras que quizás decían sus hermanos, esa condición de ser hijo de una ramera, quizás vergonzoso y todo, lo que hizo en él fue que sacara fuerzas de esa debilidad y se hiciera fuerte en batalla. Creó en él un carácter que hizo que ahora, mire lo que sigue diciendo la palabra en el versículo 4. Aconteció que andando el tiempo, los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté, ven y será nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad, no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre. ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? O sea, se levanta una guerra. Los amonitas se levantan en contra del pueblo de Dios. Y aquel que había sido rechazado, aquel que no cualificaba ante los ojos de ellos, ni nada, ahora es el que van y buscan. Yo meditaba en esto, hermano Julito, y decía, bueno, ellos algo tuvieron que ver, porque aunque lo rechazaban, aunque le decían cuantas cosas, lo hacían sentir mal, algo tuvieron que ver. Pero tú sabes que muchas veces lo que más sobresale de ti es lo que todo el mundo envidia. Tremendo. Eso es como el video que te enseñé anteriormente. Uh-huh. De la cena, había una pareja, fueron a cenar, el mesero le preguntó si era alérgico a cualquier comida. Ajá. Y ellos esperaron más rato que la otra gente que llegaron. Pero ¿qué pasó? Que la gente que llegaron pidieron rápido, que le trajeron la comida rápido, pues estaban como que envidiando lo que ellos estaban comiendo, porque me imagino que se veía hermoso, era algo de bueno oler, you know. Tremendo, porque hay veces que nosotros tenemos que esperar así mismo y pareciera que estamos siendo rechazados, y en ocasiones así lo es. Sin embargo, lo que Dios está haciendo es mejor. Estamos en Tob, estamos en la tierra de Tob, esperando, Dios creando un carácter en nosotros para cuando nos necesite poder utilizarnos. Porque así vemos en Jefté, ahora fueron a buscarlo para que él fuera el que se levantara. Fue escogido por Dios, amén. Dice ahí ese verso, aconteció que pasó el tiempo, porque el tiempo va a pasar. Y no sabemos cómo cambian las cosas. Eso es lo que
¿verdad? Como estamos hablando, en ocasiones se ve todo así, por eso tenemos que tener cuidado cómo juzgamos a otra persona, cómo vemos a otra persona, porque es el que quizás se esté viendo de una manera hoy, no sabemos dónde Dios lo va a poner mañana. Amén, porque no es como o llegará el día que a lo mejor tú necesitas ayudar de esa persona, como ocurrió aquí. Claro que sí, ellos se vieron en un aprieto, ahora se levantaron los amonitas en contra de ellos y nadie podía hacerle frente, no veían que cómo le vamos a hacer, y terminaron yendo a buscar a Jefté, aquel que habían rechazado, aquel que ante los ojos de ellos no cualificaba. Entonces son cositas que debemos tener pendientes y aprender de esta historia, porque vemos que así ocurrió. Entonces sigue diciendo que Jefté entonces le dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Entonces comenzaron una conversación. Comenzó Jefté a decirle: bueno, si yo voy, entonces, ¿qué es lo que ustedes me van a respetar? Ahora, como quien dice, me voy a ganar un respeto ante ustedes, porque no sabemos, ¿verdad? No lo especifica bien ahí, pero ¿con qué intenciones fueron ellos a buscarlo? Yo también pensaba eso, Julito, porque hay gente que le gusta aprovecharse del otro, y quizás podían decir: vamos a buscar a Jefté y lo utilizamos y después volvemos y lo rechazamos. Eso es feo, mi hermano. Eso no debe haberlo entre nosotros que le servimos al Señor y nos guarda el Señor. De momentos dados, aquel que se rechaza, bueno, pero es bueno para esto, lo puedo utilizar para esto, y luego otra vez lo echamos en el olvido, que se vaya para allá. No, Jefté se aseguró y dijo: bueno, si yo voy con ustedes, yo voy a ser caudillo, o sea, yo soy el que voy a estar al frente. En otras palabras, él había creado un carácter: no voy a ser el mismo que ustedes van a coger para pisotear, porque aquí, mi hermano, tenemos que también entender que nosotros nos humillamos ante la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte, no ante los hombres, porque de los hombres nosotros no adquirimos nada. El hombre es cambiante. Por eso Él se está asegurando, porque el hombre hoy te puede decir: porque necesito tu ayuda, Julito, tú eres el mejor hermano. Wow, Julito, cómo te aprecio, porque te necesito hoy. Un ejemplo. Pero ya después, ya yo no necesito a Julito, ya yo tengo quien me ayude. Mi hermano, eso no debe ser así. Entonces, vemos aquí que ellos dijeron: sí, tú vas a ser el caudillo, tú vas a ser quien estará al frente. Y vemos que Dios permitió todo esto, porque lo que vemos en la palabra es permitido por Dios. Dice el 21: pero Jehová Dios de Israel entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel y los derrotó. O sea, ¿quién fue el que les dio la victoria? Jehová mismo, Dios mismo. Y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Vemos que Dios estaba envuelto en este asunto, porque no se nos puede olvidar que Dios siempre está pendiente a nuestros asuntos. Y Dios estaba pendiente a lo que ellos estaban haciendo. Ellos fueron allá a pedirle ayuda a Jefté, pero Dios estaba observando lo que estaba pasando, y Dios mismo permitió que Jefté, un hombre que dice que los que estaban alrededor de él eran unos ociosos, eran personas que no tenían una posición, quizá no tenía mucho poder, pero de esa debilidad, como leímos anteriormente, Dios permitió que Jefté echara afuera ejércitos extranjeros. Aleluya. Dios le dio la fuerza, la sabiduría a Jefté para hablar con ese rey de Amón y para negociar con ellos, a tal manera que Dios mismo los entregó en las manos del pueblo de Israel y los derrotó. Gloria al Señor, porque es Dios quien da la victoria. Entonces, vemos aquí estos puntos bien importantes. Número 1, tenemos que entender que no importa nuestro pasado, que no importa lo que los otros digan, como decían los hermanos de él. Jefté cualificó ante los ojos de Dios y aún ante ellos para defender al pueblo de Israel. Luego vemos aquí cómo Dios lo utiliza y le da la victoria en sus manos. Y seguimos viendo, porque es extenso quizás ese capítulo, pero quiero ir por esos versículos. Algo que es conocido este juez es por el voto que hizo ante Jehová, porque aprendemos de todo, aprendemos de su
fuerza de voluntad que tuvo para mantenerse, para contar con Dios que le dio la fuerza, obtuvo la victoria. Pero vemos aquí que hizo algo, y es que hizo un voto apresurado ante Jehová. Y vemos en ese versículo 30, Julito. Sí, dice, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Sigo. Vamos a resaltar algo ahí, el voto que hizo ante Jehová. Vemos que Dios le venía dando la victoria. Él no necesitaba comprometerse a tal grado, ese voto apresurado, porque muchas veces nosotros pensamos que con lo que nosotros digamos vamos a comprar a Dios. Si Dios le iba a dar la victoria, le iba a dar la victoria. Lo que él tenía que hacer, ya Dios venía dándole victoria, dándole sabiduría de cómo moverse. Cuando Dios te ha escogido para algo, no tenemos que tratar de ayudar a Dios o envolvernos en más allá, porque fue lo que hizo Abraham en un momento dado. También cuando se envolvió, le hizo caso a Sara y ahí tuvo a su otro hijo tratando de ayudar a Dios. Nosotros no lo ayudamos, mi hermano. Cuando Dios tiene un plan determinado y cuando Dios quiere darnos algo, darnos una victoria, Él lo va a hacer. Y tenemos que tener mucho cuidado. Algo que aprendemos de este juez es a tener cuidado, a hacer votos ante Jehová apresuradamente, sin pensar bien lo que estamos diciendo. Porque, número uno, no hay necesidad de comprar a Dios con lo que nosotros digamos. No hay necesidad de nosotros prometerle cosas a Dios que no sabemos qué es lo que va a pasar más adelante. Porque Dios mira nuestro corazón, Él nos conoce y Él nos da la victoria, no por lo que nosotros le podamos dar a Él, sino por la obediencia. Es simplemente obedecerle lo que nosotros podamos hacer correctamente delante de Él, hermano Jolito. Entonces vemos aquí que él se comprometió, hizo ese voto. Dios le entregó la victoria. Le entregó la victoria en sus manos. Pero entonces, ¿qué pasó? Porque cuando regresa él con esa victoria, ¿qué pasó en el versículo 34? Entonces dice, entonces volvió Jefté a Mizpa a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió su vestido diciendo, ay, hija mía. Aleluya. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué versículo? Hasta 36. Ajá. Hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si les has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Tremendo, tremendo. Vemos que Dios le da la victoria. Regresa, ahora se encuentra él con que yo le di una promesa, hice un voto ante Dios, que el primero que saliera, quizá él pensó que podía salir hasta un animal y no una persona necesariamente, pero la primera que salió a recibirle fue su hija única. Tremendo, la única hija que tenía. Qué dolor le causó, ¿verdad? Al ver, dice que ella fue la que salió, pero me llama la atención la respuesta de ella, de esa hija, porque si fuera otra muchacha, diría, no, ¿cuántas cosas podemos decir que diría esa muchacha? Sin embargo, la respuesta de ella, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste. Y vamos a entrar a los diferentes puntos de vista que se ve acerca de este voto. Pero como quiera, la respuesta de ella a lo que fuera que ocurrió me llamó la atención, hermano Julito, porque ella dijo, o sea, era una hija sumisa que entendía y conocía a Jehová también,
wow, quiere decir que él había sido un buen padre, porque aunque él, ahí volvemos a como comenzamos, había sido de un hogar donde había sido hijo de ramera, donde no tuvo el perfecto hogar, ahora él tiene una hija, pero la hija se nota que tiene buenos valores, no creó a una hija con rebeldía, con una crianza. Al contrario, Al alguien contrario. que tenía confianza en Dios. Sí. A mí para decir, hey, yo no sé lo que tú le prometiste a Dios conmigo, pero está bien. Wow. Eso me llamó la atención, hermano, porque vuelvo y digo, lo que nosotros pasamos no tiene que definir el hogar que nosotros tengamos o la crianza que nosotros le demos a nuestros hijos. Tenemos que tener mucho cuidado porque, ¿verdad? Hay veces que hay cosas que nos marcan en el pasado. A todos nos va a pasar, mi hermano. Unos son marcados de una manera, otros de otra. Ahora tenemos que ver cómo nosotros convertimos eso que nos pasó a nosotros. ¿Lo convertimos a bendición? ¿O vamos a dejar que eso nos cree una raíz de amargura y vivamos amargados toda nuestra vida? No, que eso que pasó, sea negativo o positivo, nos ayude a nosotros a decir, no, esto yo lo voy a utilizar, especialmente las cosas negativas, que digamos, yo aprendí de eso y no quiero pasar por eso, ni que mis hijos pasen por una condición tal. Entonces, vemos aquí que esa hija tuvo la capacidad de decirle, Padre mío, si le has dado la palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos. Wow. Entonces, ahora vemos, hay diferentes puntos que podemos ver donde se dice que unos piensan que sí, que la sacrificó, otros dicen rotundamente que no, porque Jehová no pedía sacrificio. Incluso lo vemos cuando Abraham, ¿verdad? Que cuando él sube con Isaac, ya que lo iba a sacrificar, Dios no lo permitió que lo hiciera. Amén. Porque Dios lo que quería ver era el corazón de Abraham y se iba a obedecer. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Diferentes puntos de vista y vemos que estas palabras que vemos más adelante, donde dice que ella se fue con sus compañeras y lloró su virginidad, vemos y se inclinan a pensar que ella nunca conoció varón, que más bien lo que vemos aquí es que ella se dedicó al servicio del tabernáculo. O sea, esta joven ahora por este voto que hizo su padre, ella no iba a poder tener una vida como las demás jovencitas, donde se iba a casar, donde iba a tener su vida. Ahora ella, entonces, dice que lloró su virginidad por 2 meses y luego regresó. Y vemos aquí que hay partes de las escrituras que nos hablan acerca de esto, como en Levíticos 27, del versículo 2 al 4, ¿verdad? Donde estas personas que eran apartadas para Dios en un voto, no eran requeridas para ser sacrificadas como los animales, sino que eran dados al tabernáculo en su valor monetario. O sea, eran al servicio. Y cuando nosotros nos podemos a estudiar la palabra, nos inclinamos más a pensar en esto, que no fue que ella fue sacrificada como un animal y que ella tenía que morir, sino que su vida en sí fue sacrificada, pero al servicio a Dios en el tabernáculo. Como quiera que sea, vemos ahí, wow, que a estas mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, se menciona en Éxodo 38:2 y en Primera de Samuel, que eran dedicadas a eso, eran dedicadas a ese servicio. Y vemos que entonces ella, conforme a lo que ella le respondió a su padre, yo entiendo que ella se dedicó al servicio. Porque ella misma lo dijo, lo que tú le prometiste a Dios, Dios te dio la victoria. Y fue una mujer que fue dedicada al servicio, completamente. Sí, amén. Y es como que, ¿cómo lo puedo decir? Saliste de una ramera, pero tu semilla fue al servicio a Dios. Dedicada completamente. Dedicadamente. Uno nunca sabe los propósitos que tiene Dios. Hermoso. Uno nunca sabe, puede coger, bueno, nuestro copastor, Pastor Rosado, Dios lo sacó de lo más
profundo Bill, de lo más vil, y es un tremendo pastor aquí que tenemos. Tremendo testimonio. Y diferentes testimonios que uno escucha de diferentes siervos del Señor, de donde Dios los sacó. De verdad que para mí no hay límite. Si hay un corazón dispuesto para servirle a Dios, Dios hará el cambio. Claro que sí, claro que sí. Eso nos define. Wow, cuando Dios llega a la vida de un hombre o de una mujer, cambia. Cuando Dios es el Señor, cambia el hogar por completo, como el ejemplo que trae nuestra hermana Génesis, que en verdad compañera del ministerio, es hija de nuestro copastor Rosado. Sí. Ella no ha tenido que pasar por nada de esa vida que tuvo que pasar su papá, porque su papá tomó una iniciativa de servirle a Dios y ha permanecido. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Aceptar al Señor, vivir por fe. Aleluya, porque esto es por fe, no es por nuestra fuerza. ¿Y qué aprendemos de este juez entonces? Su nombre, el que abre camino. Dios le abrió un camino diferente a lo que el enemigo tenía quizás estipulado para su vida. No era lo que dijera el enemigo. Tú eres un hijo de ramera, tú no vas a llegar a nada. Conforme a las estadísticas, él no iba ni a heredar nada de su padre, conforme a lo que decían sus hermanos. Pero él no dejó que eso lo definiera. No dejemos nosotros, ya resumiendo, que nada de lo que pase en nuestro entorno, que nada de lo que diga el enemigo defina nuestras vidas. Quien define nuestras vidas es Dios, el que nos creó con propósito. Y Él tiene escrito el propósito de nosotros. Y nunca es lo que dice el hombre o lo que pronostica el hombre. Cuando Dios tiene algo, dice la palabra del Señor en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo para ti. Pensamientos de bien y no de mal, para darlos el fin que esperan. O sea, los pensamientos que Dios tiene para nosotros siempre son de bien, como lo hizo con el hombre, Adán y Eva. Él los creó para bien. Lamentablemente, ellos dañaron el plan de Dios. Pero todos los planes que Dios tiene para con nosotros, mi hermano, son planes de bien. Aún los procesos que nosotros pasamos en el camino de servirle, como le tocó entonces, ahí vemos el punto. Él huyó. Como en ocasiones nosotros tratamos de decir, ¿cómo yo salgo de esta situación? Dios abrió un camino para Jefté. Él huyó, pero allí en Top Dios lo creó, porque todo Dios lo permite para bien de nuestras vidas. Veámoslo de esa forma. Dios va creando en nosotros un carácter. Es ahí donde Dios nos hace guerreros. Es donde Dios ahí nos hace personas que podemos más adelante salir por otro. Porque fue lo que pasó con Jefté. Luego lo buscan. Él no dejó que se dañara su corazón, como José, ¿verdad? Si él se deja llegar a dañar, dice, no, ahora resuélvaselo en ustedes. Ustedes me rechazaban a mí. Él, aunque le dijo, bueno, yo seré el caudillo, en otras palabras, yo seré el que estaré al frente porque Dios me va a dirigir. Porque él sabía ya que esos tenían un corazón, ¿qué? Malo. El corazón de ellos, no, mira, Dios no los escogió para que salieran como jueces. Eso nos deja ver que Jefté, aunque ante ellos no cualificaba, el corazón de Jefté ante Dios era el cualificado para escogerlo, para ser el juez en ese momento y darle la victoria al pueblo. Y vemos ahí que todo eso fue utilizado por Dios para traer victoria y liberación a su pueblo. Podemos nosotros sentir en nuestra vida quizás rechazo, quizás cuantas cosas. Eso, mi hermano, va a llegar en un momento dado. Va a llegar a nuestras vidas. ¿Por qué lo digo? Porque Jesús lo pasó. Y nosotros sirviéndole al Señor en momentos dados, si no es en la familia, es en el trabajo, es en este mundo, en algún lado. Pero yo siempre digo que el sello de que somos hijos de Dios es que vamos a ser menospreciados, porque queremos imitar lo bueno de Él, pero dice que Jesús fue menospreciado y no lo estimaron. Fue entregado por su discípulo. Fue entregado, o sea, todas esas cosas también nosotros las vamos a tener que pasar. Entonces, ¿qué? Mire, nosotros vamos a servirle al Señor, vamos a sacar fuerzas de debilidad, vamos a hacernos fuertes en batalla, porque Dios quiere que todos nosotros seamos instrumentos en sus manos. Amén. Y como último punto de Jefté, aprender a no hacer votos a la ligera. Una advertencia también aprendemos de Jefté, y es a que tengamos cuidado cuando hacemos votos, cuando nos comprometemos, porque puede ser que en vez de yo pagar ese voto, porque él dijo el primero que salga, él no dijo yo voy a hacer esto. Ahí es donde comprometemos con nuestras palabras a otros, y tenemos que tener cuidado y aprender como advertencia a lo que nosotros nos comprometemos para con Dios. No hay necesidad de hacer
o comprar a Dios con nada. Simplemente obedecerle. Decirle, Señor, sin ti yo no puedo. Yo sé que tú eres el que da la victoria. Tú eres el que me hace fuerte. Yo no tengo fuerza, yo no soy nadie. Pero en ti somos más que vencedores, como habíamos estado hablando. Así que aprendemos de este juez, un hombre que en medio de este caos fue utilizado. Él tenía caos en su familia y había caos en el pueblo. Pero fue el hombre que Dios utilizó para traer liberación al pueblo. Así que nunca te menosprecies. No dejes que lo que esté alrededor tuyo te haga pensar que no eres suficiente para Dios utilizarte. En las manos de Dios somos útiles. Si te apartaste de los caminos del Señor, haciéndole caso a pensamientos o a comentarios, regresa al Señor y di, no, yo tengo que regresar a Él. Porque es verdad, todas esas cosas pueden ser ciertas. Soy hijo. Él podía decir, es cierto, no le estaban diciendo una mentira. Y hay cosas que son ciertas. Pero eso no es lo que te da el valor ante Dios. No, eso utilízalo para decir, aunque eso pasó en mi vida, pero Dios puede cambiar todo eso para bien y utilizarme. Lo creemos hacia aquí. Así que regresa al Señor si te apartaste. Vuelve al Señor. Vuelve a sus caminos y di, mire, no importa lo que haya pasado en mi vida. No importa lo que haya pasado en mi hogar. Si me pongo en las manos del Señor, puedo ser utilizado y de bendición para Él. Y vemos una historia que se repite a través de la Biblia. Siempre va a haber el rechazo. ¿Por qué? Porque siempre va a haber esa persona que no le gusta lo bueno, te envidia, se siente celoso. Oh, ¿por qué Dios usa ese y no usa el otro? Y no me usa a mí. ¿Por qué Dios usa ese que acabo de empezar 2 semanas atrás y yo que llevo 10 años en el Evangelio y Dios no me usa? Siempre va a haber alguien así. Igual aquí, en el trabajo, donde quiera. ¿Por qué no regresar al camino del Señor? Amén. Donde sabemos que nos va a llevar al cielo trabajando para Él y hacernos estos sacrificios para Él. Amén, amén. Claro que sí. Así que aprendamos que el Señor nos va a utilizar aún a nosotros para abrirle camino a otros, pero cuando tenemos un corazón limpio, cuando no dejamos que se dañe nuestro corazón. Jefté no dejó que se dañara su corazón y pudo ser utilizado por Dios dependiendo de él. Así que orémosle al Señor que así mismo todo lo que pueda pasar negativo en nuestra vida, nosotros lo utilicemos para bien y que Dios pueda vernos como un instrumento, que eso es lo que servimos, para hacer algo para Dios. Y luego que lo hagamos, siervos inútiles somos. Amén. Así que oramos al Señor para que esta palabra quede grabada en cada uno de nuestros corazones. Padre, te damos gracias en esta hora, Dios mío, porque a través de tu palabra seguimos aprendiendo, seguimos entendiendo que sin ti nada somos y que también nada de lo que pueda pasar a nuestro alrededor nos define a nosotros. Eres tú quien tienes el plan para nuestras vidas. Te presento a aquellos que se han alejado de ti, que se han apartado. Padre, vuélvelos a ti, dale una oportunidad. Quizás se fueron huyendo como Jefté, pero allí en esa huida, Padre amado, trabaja con ellos, Padre. Obra en ellos y haz de ellos un carácter, Padre, donde entiendan primeramente que te necesitan y que sin ti no obtenemos victoria. Padre, te damos gracias una vez más por esta palabra, por estos jueces que hemos hablado y te pedimos que nos ayude y que en medio de toda apostasía nosotros podemos ser hallados ante tus ojos como instrumento en tus manos para traer luz en medio de toda apostasía. En el nombre de Jesús te damos gloria y honra. Amén, amén. Así que Dios me les bendiga, Dios me les guarde y seguimos peleando y venciendo. Dios les bendiga.